Banco Central de Bolivia es la principal institución financiera del Estado Plurinacional de Bolivia y también es la única autoridad que define la política monetaria y cambiaria del país. Como se entiende, es un instrumento que regula la circulación del dinero que requiere la política económica del gobierno. La política cambiaria, en tanto, es un instrumento que ayuda a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y apoyo al normal funcionamiento de pagos internacionales de Bolivia. Y también se describe los principales instrumentos de la política monetaria empleados, destacando sus características, objetivos, misión y visión del enfoque del Banco Central de Bolivia, dando a conocer el modelo económico, social, comunitario, productivo. Describir el impacto macroeconómico que tiene el Banco Central de Bolivia en la economía boliviana en los periodos 2019 y 2021. El Banco Central de Bolivia, una institución que desempeña un papel fundamental en el desenvolvimiento de las actividades financieras y económicas del país. Su historia se remonta a 1911, cuando por ley del 7 de enero se fundó el Banco de la Nación Boliviana, cuyo funcionamiento se reglamentó por decreto del 8 de abril. El 1 de enero de 1914, el presidente de la República, Ismael Montes, promulgó la ley que le otorga al Banco de la Nación Boliviana el derecho exclusivo de la emisión de moneda, razón por la cual los bancos privados fueron obligados a sacar de circulación sus billetes. De esta manera, esa institución asumió la responsabilidad de la emisión monetaria hasta 1928. Desde esa época se perfilaron las funciones de una banca central moderna, hasta que el 20 de julio de 1928, el presidente Hernando Siles Reyes promulgó la Ley 632, que creó el Banco Central de la Nación Boliviana, sobre la base del Banco de la Nación Boliviana. Meses después, a través de la modificación a la Ley de Bancos de 20 de abril de 1929, adoptó la denominación definitiva de Banco Central de Bolivia, que inició oficialmente sus actividades el 1 de julio de 1929. La iniciativa para la creación del BCB partió del presidente Siles, quien junto a un grupo de destacadas personalidades determinaron la necesidad de una reforma del sistema bancario, para lo cual se contrató expertos extranjeros con la denominada Misión Kemmerer. Esa misión realizó diferentes propuestas para la creación de instituciones, pero la más importante fue la reorganización del Banco de la Nación Boliviana, convirtiéndolo en Banco Central. Con el transcurrir de los años, el ente emisor vivió muchas transformaciones internas, mediante la modificación de las normas que le permitieron ampliar sus funciones, cumplir nuevas tareas y asumir mayores responsabilidades. Entre los cambios más importantes destacan el de 1939, durante el gobierno de Hermann Busch, cuando el Banco Central asumió la centralización y control absoluto de las divisas. Asimismo, se estableció la estatización de la institución, que hasta entonces era un banco mixto. Otro cambio importante se dio en 1945, con la creación y división del BCB en un departamento monetario, que desempeñaba las funciones típicas de banca central, y un departamento bancario, con las funciones de banco comercial e industrial. Durante la Revolución Nacional, en 1952, una nueva reforma le delegó al BCB el monopolio de la exportación de minerales por intermedio del Banco Minero de Bolivia, lo que permitió la concentración del 100% de las disponibilidades en moneda extranjera en el instituto emisor. En 1970 se produjeron nuevas transformaciones, con la creación del Banco del Estado y la incorporación de la función de fiscalización al BCB a través de la Superintendencia de Bancos. El año 1987 se estableció la separación de la función fiscalizadora para restablecer la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, que actualmente es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. A
1911, cuando por ley del 7 de enero se fundó el Banco de la Nación Boliviana, cuyo funcionamiento se reglamentó por decreto del 8 de abril. Ismael Montes promulgó la ley que le otorga al Banco de la Nación Boliviana el derecho exclusivo de la emisión de moneda. Ahora hablaremos un poco sobre el contexto histórico del Banco Central de Bolivia. Hubieron dos antecedentes muy importantes para que fuera creado el Banco Central de Bolivia. El Banco Nacional de Bolivia, que realizaba emisión monetaria del país, y la misión que desarrolló un estudio de formulación de propuestas. La reorganización del Banco de la Nación Boliviana. El 20 de julio de 1928, bajo el gobierno de Hernando Siles Reyes, promulgó la ley 632, que promulga el Banco Nacional de Bolivia y lo cambia a Banco Central de Bolivia. De la modificación a la Ley de Bancos de 20 de abril de 1929, adoptó la denominación definitiva de Banco Central de Bolivia, que inició oficialmente sus actividades el 1 de julio de 1929. La iniciativa para la creación del BCB partió del presidente Siles, quien junto a un grupo de destacadas personalidades determinaron la necesidad de una reforma del sistema bancario, para lo cual se contrató expertos extranjeros con la denominada Misión Kemmerer. En cuanto a cómo se realiza la elección del presidente del Banco Central de Bolivia, se lo hace a través del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que se hace cargo de posicionar el cargo del presidente interino del Banco Central de Bolivia. El presidente del Banco Central de Bolivia deberá asumir las acciones políticas monetarias para que la población boliviana esté confiada. El reto del presidente será garantizar y resguardar su buen funcionamiento. Su mandato será de 5 años computables desde el día de su designación. Su cargo es de libre nombramiento remunerado, con funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, no pudiendo ejercer ningún cargo público o privado, salvo dispuesto en la normativa vigente. En fecha 12 de noviembre del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, posicionó con el cargo de presidente interino del Banco Central de Bolivia al economista Roger Edwin Rojas Ulo. Rojas Ulo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Banco Central de Bolivia, determinados por el órgano ejecutivo y señalados por ley, son 5, los cuales los voy a mencionar. El número 1 es determinar y ejecutar la política monetaria. En la segunda tenemos regular el sistema de pagos. La tercera es autorizar la emisión de monedas. La cuarta es administrar las reservas internacionales. Y para el último, tenemos ejecutar la política cambiaria. El informe de política monetaria presentado por el BCB refleja las acciones y políticas implementadas por el Banco Central de Bolivia para cumplir su mandato constitucional. Durante el 2021, Bolivia enfrentó un escenario mundial con niveles de incertidumbre aún elevados por el COVID-19 y por el surgimiento de la inflación global. En este escenario, el BCB inyectó liquidez al sistema financiero fortaleciéndolo para que las familias puedan acceder a nuevos créditos y continuar con sus actividades comerciales y productivas.
La reactivación económica impulsada por el gobierno generó grandes beneficios en los ingresos por ventas de nuestras exportaciones de bienes y servicios hechos en Bolivia. Se registró un superávit en cuenta corriente después de 6 años y también se recuperaron las remesas que las familias en Bolivia reciben del exterior. Las familias y empresas bolivianas pagaron con puntualidad sus créditos, registrándose los niveles de mora más bajos de toda la región. El valor de tipo de cambio se mantuvo, brindando confianza a los hogares. También se veló para que la inflación esté controlada, protegiendo los ingresos de todos los hogares, en especial de los más vulnerables. Y es así que la gente demuestra mayor confianza sobre el futuro económico. El BCB en el 2022 reafirma su compromiso de cuidar el poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuir al desarrollo económico y social del país. Hablaré sobre la política monetaria. Al tener responsabilidad de determinar y ejecutar la política monetaria, el Banco Central de Bolivia controla y regula la cantidad de dinero circulante en la economía del país. El Banco Central de Bolivia regula el volumen de crédito interno de acuerdo con su programa monetario. Al efecto, emite, coloca y adquiere títulos, valores, letras, bonos y pagaré y otros, y realiza otras operaciones del mercado abierto. Además, tiene la facultad para establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por las entidades de intermediación financiera. Los encajes legales son porcentajes de depósitos totales que las entidades del sistema financiero deben mantener en el Banco Central de Bolivia como reserva obligatoria. Continuando con el tema, hablaré sobre la política cambiaria. El Banco Central de Bolivia ejecuta la política cambiaria, normando la conversión del boliviano con relación a la moneda de otros países. Esta política se orienta a mitigar las presiones inflacionarias del origen externo y preservar la estabilidad del sistema financiero. Esta adoptado para normar las operaciones financieras con el extranjero, realizar por personas o entidades públicas privadas. El Banco Central de Bolivia lleva el registro de la deuda externa y privada. Con el tema, yo voy a hablar sobre el sistema de pagos. El Banco Central de Bolivia regula el sistema de pago y tiene como objetivo mejorar la seguridad y la eficiencia de las transacciones. Un sistema de pago es un conjunto de herramientas, procedimientos y reglas para este pago. Las transferencias de fondos entre personas físicas y o jurídicas, utilizando efectivo, cheques, tarjetas de pago y el dinero electrónico. ¿Qué es emitir la moneda nacional? El Banco Central de Bolivia realiza exclusivamente la función de emitir unidades monetarias sin autorización. ¿Qué es emitir la moneda nacional? Bueno, el Banco Central de Bolivia realiza exclusivamente la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia. Esto en forma de billetes o de monedas metálicas, que sería más conocida como el boliviano. Esta función emite mediante la contratación de la impresión de los billetes y la acuñación de las monedas, incluidas las que se emitan con fines conmemorativos. Los billetes y monedas que emiten los medios de pago de curso legal en todo el territorio nacional, y estas llevan las firmas del presidente, como está acá, y del gerente general del Banco Central de Bolivia, con el número de serie que se encuentra a estos dos extremos. El Banco Central de Bolivia tiene la atribución de las reservas internacionales, las cuales no pueden ser embargadas ni de objetivo de preocupación, entre ellas tampoco pueden ser administrativas ni de jurídicas. Las reservas internacionales están constituidas por el oro físico, los depósitos del Banco Central de Bolivia y las instituciones financieras del país. También están las letras de cambio
cambio y pagarés, entre títulos y políticos y entre muchísimos otros más. Entre ellas también estaría la institución del banco. El Banco Central de Bolivia es una institución de Estado de Derecho Público, de carácter autárquico, de duración indefinida con personalidad jurídica y patrimonio propios de la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y por ello órgano receptor del sistema de intermediación nacional con competencia administrativa, de técnica y financiera. El Banco Central de Bolivia, BCB, antes de contar con un moderno edificio que le permita desarrollar sus actividades de la mejor manera, ocupó lo que fue la sede del Banco de la Nación Boliviana. La construcción de este edificio, diseñado por el arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda, se realizó entre 1920 y 1926 y fue inaugurado el 6 de noviembre de 1926 durante el gobierno de Hernando Siles Reyes. De esa manera, esa infraestructura albergó al Banco de la Nación Boliviana, luego al Banco Central de la Nación Boliviana y finalmente al Banco Central de Bolivia. En marzo de 1973 se comenzó a concebir la construcción del nuevo edificio del Banco Central de Bolivia. Fue de la División de Organización y Métodos de donde surgieron los primeros trazos, con un planteamiento inicial de 14 niveles con 2 sótanos, 3 zócalos y 9 pisos. La División Técnica de la institución elaboró un diseño esquemático, el cual consistió en la propuesta de construir un edificio de 27 pisos, que fue la referencia para comenzar a bosquejar el anteproyecto. En julio de 1976 se inició el proceso de excavación para luego realizar una ceremonia ancestral antes de colocar los cimientos, concluyendo la construcción de la obra en octubre de 1981. El edificio, emplazado en sus 33.500 metros cuadrados, con sus 32 plantas, 125 metros de altura, las 2.300 toneladas de acero y los más de 23.000 metros cúbicos de concreto, se ha convertido en un hito urbano y tecnológico que marca la transformación y actualización de su espíritu. Fue uno de los primeros billetes que circularon en Bolivia, en la época de Mariano Melgarejo. Se preguntarán, ¿qué de especial tiene este billete? Bueno, para mediados del siglo XIX, Bolivia fue un país que estaba acostumbrado a la utilización de monedas de plata acuñadas en Potosí, monedas republicanos también llamados febles. Para la época, la introducción de billetes fue algo muy novedoso. Estos billetes hoy en día son considerados una rareza y son los más codiciados de hallar por los coleccionistas, ya que ni el Banco Central de Bolivia las tiene en sus colecciones. Creado mediante decreto supremo del 24 de enero de 1867 en los cortes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100, que funcionó por 4 años hasta el año 1872, ya que fue intervenido por el gobierno a causa del cuestionamiento público sobre el respaldo que el Estado brindaba al Banco Boliviano. El Banco Boliviano subrogó sus derechos de emisión al Banco Nacional de Bolivia y sus billetes fueron resellados por este banco en un plazo de retiro de circulación hasta diciembre de 1873. Hoy en día son pocos los ejemplares circulados conocidos. Hace un tiempo atrás se creía que solo circuló hasta el corte de 5 bolivianos, pero actualmente se hizo el hallazgo del corte de 50 bolivianos, con serie muy baja. Esto quiere decir que salieron a circulación todos los cortes, pero aún no se conocen los cortes de 10, 20 y 100 bolivianos circulados. Solo sabemos de su existencia por las pruebas impresas de estos billetes. El Banco Central de Bolivia presenta la misión de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, para así con esta contribuir al desarrollo económico-social. Dentro de la visión nos indican que el Banco Central de Bolivia es una entidad líder, institucionalizada y muy reconocida por su excelencia y transparencia en el cumplimiento de su misión. Destaca en que presenta servicios con calidad tecnológicas de información adecuada.
y con personal idóneo, íntegro, comprometido con los valores institucionales, en el marco del desarrollo integral para vivir bien. La organización del Banco Central de Bolivia se encuentra estructurada orgánicamente de acuerdo a la resolución de directorio del número 075/2022 de 26 de agosto, el cual se conforman por directorio, gerencia general, auditoría, presidencia, asesoría de política económica, gerencia de tesorería, gerencia de operaciones monetarias, gerencia de operaciones internacionales, gerencia de identidades financieras, gerencia de asuntos legales, gerencia de administración, gerencia de recursos humanos, gerencia de sistemas. El directorio del Banco Central de Bolivia es la máxima autoridad, ya que es responsable de aplicación general y normas internas, así como establecer estrategias administrativas, operativas y financieras del Banco Central de Bolivia. En el año 2006, Bolivia inició una nueva etapa económica y social, plasmada en un enfoque de política económica, integrando a los demás actores económicos y sociales, combinando el mantenimiento del equilibrio. Los objetivos macroeconómicos con los cambios estructurales son necesarios para eliminar, acelerar el crecimiento y alcanzar las metas económicas. El Estado, a través del Poder Ejecutivo, se coordina con el Banco Central de Bolivia para determinar los objetivos de la política monetaria y cambiaria nacional. Bolivia, en el año 2006-2017, el Banco Central de Bolivia está reconocido constitucionalmente como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A través del Poder Ejecutivo, el país, en conjunto del Banco Central de Bolivia, en el mercado de la política económica del Estado, la función del Banco Central de Bolivia es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social, como determinar y ejecutar la política monetaria y también ejecutar la política cambiaria. A principios del 2022, la economía mundial tuvo que hacer frente a niveles de inflación no visto en décadas, sumando el fuerte incremento de tasas del interés por parte de los bancos centrales. Se tradujo en revisiones a la baja de las perspectivas del crecimiento para las diferentes economías. Los sectores que registraron una dinámica importante fueron transporte y comunicaciones, electricidad, gas, agua y construcción. La actividad de servicios financieros mostró un buen desempeño y como resultado en el proceso de reactivación y un fortalecimiento de crédito. Política monetaria en tiempos de COVID. El anterior presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Reyes, presentó un informe de política monetaria en julio del 2020, a tiempo de clausurar el 13º encuentro de economistas de Bolivia. El IPM constituye el más importante medio de transparencia y control social sobre la gestión de la autoridad monetaria en el primer semestre del 2020. El esfuerzo de política fue significativo y
Un aspecto que complejizó un escenario en el caso boliviano fue que debido a enfrentarse a este choque desde una condición económica heredada de una extrema vulnerabilidad, la política cambiaría. Dijo que se mantuvo la estabilidad del tipo de cambio nominal. Se efectuó una política comunicacional activa y se garantizó la provisión oportuna de dólares a los agentes económicos. Fueron aspectos que contribuyeron tanto a una mayor certidumbre y anclaje de expectativas del público, como la normalización del mercado de divisas tras los sucesos acontecidos en los últimos meses del año 2019. Y nuevamente el sistema capitalista vuelve a sentir y a sufrir embates negativos, un escenario complicado de devaluaciones de las monedas, devaluaciones que son abruptas, ¿no? Y que generan también incertidumbre en los mercados cambiarios, la elevación de las tasas de interés para que puedan estas monedas seguir compitiendo con el dólar norteamericano, y en ese ambiente de zozobra, incertidumbre, volatilidad, Bolivia está mostrando que está dando un mensaje diferente, ¿no? Un escenario de baja inflación, crecimiento. Probablemente esto se deba a que no hay lazos de conectividad donde se transmita estos efectos, estos impulsos desde la economía mundial. Saludo este espacio de reflexión de los economistas para buscar un nuevo derrotero, una nueva senda donde se va a encumbrar y se va a perfilar la economía mundial, porque también va a estar comprometido el papel de las entidades multilaterales que rigen el comercio, como la OMC, o el papel que rigen entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para reconstruir la economía y para poder dar soportes a las políticas fiscales que tienen que adoptar los países para ir mitigando todo este escenario de incertidumbre y de caída de la actividad económica. Por lo tanto, es importante que reflexionemos sobre todos estos aspectos. Es importante el papel del economista, pero de una manera crítica. La determinación del tipo de cambio en la economía boliviana se da por el mecanismo del bolsín. El bolsín es la determinación del tipo de cambio nominal. Entró en vigencia desde el año 1985. Es una ventanilla de ofertas para la compra de dólares depositados por el Banco Central de Bolivia. El bolsín se creó por el Decreto Supremo 21.060 en agosto de 1985. El tipo de cambio efectivo es calculado por el Banco Central de Bolivia. Los instrumentos monetarios por unidad democrática. El 2021 se constituye como referente tanto en la historia económica contemporánea del país como a nivel internacional. Por una parte, esta consideración responde a muchos factores de desarrollos externos excesivos a otras. Económicas tanto avanzadas como emergentes y en desarrollo en consistencia particular de aquellas más próximas en nuestro territorio. Asimismo, a nivel macroeconómico se destaca el fomento al incremento de la base empresarial y mejoras en infraestructura productiva y de comunicaciones, en parte a la focalización de la inversión pública en estos sectores.
Con la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia se tiene una inflación controlada, siendo Bolivia uno de los países con más baja inflación. De acuerdo con el análisis realizado bajo el enfoque desde restricciones al crecimiento para Bolivia en los últimos años, se puede evidenciar que hubo importantes avances en cuanto a la superación de principales restricciones que limitaban el crecimiento hasta el 2021. Destacan las mejoras en las fortalezas macroeconómicas caracterizadas por la mayor efectividad de la inversión pública y política fiscal para impulsar el desarrollo económico y social. A eso se suma la mayor eficacia y política monetaria, que también contribuyeron a la estabilidad del sistema financiero y desdolarización de la economía.